jornada que comenzó el día viernes, ¿cierto? Y que estamos ya por concluir. Ha sido un tiempo especial, sin duda, este tiempo con ustedes. Alguien dijo que el que enseña aprende 2 veces. Y es verdad, porque tiene que estudiar y aprende, y luego al entregar sigue aprendiendo. Así que es un privilegio en realidad poder ganarse detrás de un púlpito al mismo tiempo que una gran responsabilidad para proclamar las verdades de las Escrituras, que tienen poder en sí misma, inherente, como vimos ayer, para poder transformar el corazón de las personas. Recién cantábamos un cántico que hablaba sobre el Salmo 40 y decía, en otras palabras, lo que dice el Salmo 40: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Esa es la obra soberana, extraordinaria, perfecta del Señor en favor nuestro. ¿Qué es lo que debe producir ese hecho? El conocimiento cada vez más profundo y las implicancias de esa obra gloriosa de Cristo en la cruz. ¿Qué debe producir en la persona en la cual se hizo esa obra? ¿Cuál es el efecto que va a traer como consecuencia? ¿Cómo respondemos ante esa extraordinaria obra del Señor? Cuando estábamos en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, ahí empantanados en pecado, absolutamente destruidos, controlados por el pecado, y el Señor nos tomó y nos sacó gloriosamente de ese lugar y puso nuestros pies sobre peña. Miren la diferencia, el lodo versus la peña. Algo estable, firme. Y no solo eso, sino puso un cántico en nuestra boca. Esa es una expresión de gozo. El gozo del creyente por saberse amado por un Dios santo siendo un pecador. El gozo del creyente, el saberse amado al punto del sacrificio por ese Dios al enviar a su Hijo y al morir en nuestro lugar. ¿Qué es lo que debe producir en nosotros esto? Yo quiero, y he planteado siempre el tema de esta perspectiva del principio, las disciplinas espirituales no deben ser técnicas que se enseñen para que nosotros las practiquemos. Por eso yo no he hecho mención de todas las disciplinas espirituales que dicen los teólogos que hay. Porque no tiene eso la trascendencia de una persona que por el hecho de recibir el Evangelio, por el hecho de verse salvado, saberse salvado por la eternidad, saberse hijo de Dios, teniendo una relación personal con ese Dios santo, ese solo hecho debe producir que yo vaya a sus pies todo el tiempo. Eso es distinto a que yo practique cosas que me enseñaron como una regla, como una norma ceremonial o religiosa. Y nosotros vemos a los salmistas y los salmistas hacen eso. Los salmistas amaban a Dios y adoraban a Dios y buscaban a Dios y escuchaban su palabra y querían estar siempre en su presencia. En el fondo, ¿qué es lo que tenían? Tenían un ferviente anhelo por Dios. Y hermanos, eso es la fuente de la disciplina espiritual. Un ferviente anhelo por Dios. Y yo quiero que vayamos al Salmo 84. Porque quizás este es uno de los salmos que más expresa precisamente es un ferviente anhelo por Dios. Un hombre que caminando en esta tierra sabe que tiene que tener conexión permanente con el Dios de los cielos. Salmo 84, versículo 1 en adelante, dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová.
No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Evidentemente esto expresa, este salmo, el anhelo de los judíos, de los israelitas por estar nuevamente en el templo de Dios. Son añoranza del pueblo judío que desea estar nuevamente en el templo que era el centro religioso, civil, social de Israel. Ellos querían estar allí en ese lugar porque sabían que la presencia de Dios en una forma particular se manifestaba en ese lugar. Pero esto también nos dice a nosotros en términos prácticos de cuál debe ser el lugar preferido de nosotros en nuestra vida mientras estemos en esta tierra, y en la presencia de Dios. Un anhelo por Dios, un sentimiento de pasión por aquel Dios que ha hecho grandes cosas por nosotros, es el que debe mover nuestros corazones, el que debe impulsar nuestra vida, el que tiene que ser el parámetro para ordenar nuestra familia, para saber cuáles son los objetivos que tenemos en esta tierra. Necesitamos estar en conexión con ese Dios tan bueno y maravilloso que se reveló en su Hijo en una forma particular al dar su vida por nosotros. Hay tres partes donde se repite la bienaventuranza. Sabemos que la bienaventurado significa dichoso, ¿cierto? Feliz el hombre que tiene estas características. Y la primera va del versículo 1 al 4, y en el 4 específicamente donde se da este versículo de la bienaventuranza. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Fíjense, está diciendo que la dicha del hombre, la felicidad, la satisfacción del hombre está en la presencia de Dios. Los que habitan en tu casa. Para los judíos era algo físico, para nosotros es algo espiritual, porque Dios está en todo lugar, y más aún nosotros podemos estar con Él en cualquier lugar donde estemos. Ahora, notemos la expresión. Sabemos que es poesía, la poesía hebrea, y la poesía hebrea tiene características singulares, porque expresa a través de figuras el anhelo de un hombre que ama realmente a Dios y quiere estar en su presencia. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Fíjense las expresiones que Él utiliza. Cuán amables son tus moradas. Qué precioso, Señor, es tu presencia. Ese es el lugar más extraordinario que un hombre pudiese estar. Anhela mi alma. Anhela mi alma y aún ardientemente desea. Fíjense lo que está diciendo. Ardientemente desea. Esto no es algo enseñado. No es algo que él tiene que decirle, mira, tú tienes que hacer esto en la mañana, tienes que hacer un devocional, tienes que leer la Biblia, tienes que orar. En una aplicación para nosotros. No, es algo que él desea. De su propio corazón, interiormente, su alma anhela estar con aquella persona que él ama por sobre todas las cosas. ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas sus fuerzas, dice el Señor Jesucristo también. Ese es el primer y grande mandamiento. ¿Cuál es el gran pecado entonces? No amar a Dios con toda la fuerza, con toda el alma, con toda la mente. Y por eso es que la conversión es un milagro, porque el hombre naturalmente no ama a Dios de esa manera. Y en consecuencia, si no ama a Dios de esa manera, está desechado, es decir, está condenado. Pero Dios hace un milagro en nosotros por la obra del Espíritu Santo. Abre nuestros ojos, nos da un nuevo corazón, una nueva naturaleza que se inclina hacia Dios. Y ahora nosotros podemos amar a Dios. Y debemos amar a Dios. Pero ¿cómo lo expresamos? A través de hechos concretos. Nosotros adoramos a Dios a través de la alabanza porque reconocemos a través de los himnos, ¿cierto?, sus atributos extraordinarios, reconocemos su obra gloriosa en nuestro favor. Pero más que eso necesitamos buscarlo a Él personalmente. Anhela mi alma. Y aún ardientemente, esas son expresiones de un corazón enamorado de Dios. Aquí vemos varios esposos, ¿cierto? Y hay esposas también. ¿Qué es lo que más uno anhelaba cuando se enamoró de su esposa, en el caso de nosotros? ¿Qué es lo que más anhelaba?
estar con esa persona. ¿No es así? Estar con esa persona. En ese tiempo, cuando yo, digamos, me enamoré de mi esposa, ella vivía en otro lugar, así que no teníamos teléfonos celulares y habían esos teléfonos públicos donde uno echaba unas monedas y se conectaba. Yo caminaba no sé cuántas cuadras para llegar a un teléfono público que había, echábamos una moneda y hablábamos, parece que estábamos hablando un par de palabras y se acababa la moneda. Así que había que echar otra para que no se cortara la comunicación. Pero lo más extraordinario, uno quería escuchar la voz de la persona. Y el hecho de escuchar la voz ya producía algo en el corazón, ¿cierto? Porque hay una relación, hay un amor, hay un deseo, un anhelo de poder escuchar la voz, de estar con esa persona. Hermanos, si tenemos una relación con Dios, ¿cuál debe ser nuestro anhelo más ardiente en nuestro corazón? ¿Cuál debe ser la pasión más grande de nuestra alma? Estar con Él. Escuchar su voz, oír su dulce voz permanentemente. Oír también sus amonestaciones y su corrección, porque la Biblia también hace eso. Pero también su consuelo y su fortaleza. Queremos estar con Él. Eso es lo que está diciendo el salmista. Anhela ardientemente los atrios de Jehová, la presencia del Dios verdadero. Y miren, cómo es integral esto. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Se fijan que está refiriéndose a la esencia del ser humano? Y luego a lo físico también. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Mi adoración a ti, mi búsqueda, Señor, es integral. Yo deseo que aún en mi cuerpo se exprese eso. Y otra vez vuelvo a la ilustración anterior. Cuando uno estaba con la persona que amaba, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasaba? Incluso físicamente se expresaba, ¿cierto? El corazón latía más rápido. Porque el amor verdadero es integral. Y el amor a este Dios también debe ser así. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Hermanos, eso es lo que debe llevarnos todo el tiempo, lo que debe impulsarnos a buscar al Señor en una relación íntima con Él, de tal manera que allí, en esa relación íntima con Él, Él vaya forjando lo que Él quiere en mí y vaya haciendo de mí lo que Él ha dispuesto según un plan y propósito predeterminado. Él quiere hacer conmigo un vaso de honra. Lo que antes era un vaso vil, lo quiere transformar en un vaso de honra. ¿Y dónde se produce eso? En la intimidad con Dios. Este hombre es bienaventurado. ¿Por qué es bienaventurado? Porque está con su amado. Este hombre es bienaventurado porque disfruta de la presencia de la persona que consume sus pensamientos, su corazón. Y luego ilustra esto a través de los animales, de las aves en particular. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. ¿Dónde? Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. No sé, ven las expresiones que brotan del corazón de una persona que tenía un concepto correcto de Dios y de su relación con Él. Aún el gorrión, él mira a los pájaros y dice, veo que los pájaros siempre ascienden para colocar sus nidos. ¿Dónde? Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Si los pájaros hacen eso, yo quiero también elevarme juntamente con ellos para estar cerca de tu presencia. Quiero buscarte, Señor. Tú eres mi rey, el que gobierna sobre mi vida. Tú eres mi Dios, el que me ha salvado para sí. Y que me ha rescatado de sí mismo, porque en definitiva Dios nos rescata a través de Jesucristo de su propia ira. Nos salva ahora ¿para qué? Para sí, para ser posesión de Él. Linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Esto es maravilloso. Está hablando de que una persona solamente puede ser dichosa, y en este sentido evidentemente es amplio el concepto. Cuando habitamos en la casa de Dios, cuando tenemos un anhelo por estar en su presencia, buscando su rostro continuamente. La verdadera satisfacción de un creyente no se encuentra en sí mismo, ni se encuentra en las actividades que realiza. La verdadera satisfacción del creyente se encuentra en Dios. En más de una ocasión, dice el salmista también en otras partes, en este caso David, dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. ¿Saben lo que me llama
atención de esa frase, que no dice, tú eres el que me protege, sino que tú eres escudo. Es decir, tú mismo eres, tú no envías a un ángel para que me proteja, tú eres mi protección. Eso es una relación viva y real con alguien, también real, por supuesto. Nosotros creemos absolutamente en la realidad de Dios y eso se expresa a través de la búsqueda de Dios. Yo pienso que muchas veces no buscamos a Dios porque no lo vemos tan cercano como realmente está. Y entonces se debilita nuestra relación con Dios. Nuestro corazón no arde como debería arder por el Señor. Cerca de tus altares, allí quiero estar, Señor, en ese lugar, ese es el lugar de mi satisfacción. Y esa persona es bienaventurado. Y en ese lugar perpetuamente esa persona te va a alabar. La gente busca la felicidad. Hoy con un anhelo, con un afán, quisieran la felicidad. Hacen encuestas, ¿se han fijado en eso? ¿Cuál es el país más feliz del mundo? Eso es puro subjetivismo. Porque quieren la felicidad. Si yo le pregunto a las personas, hago una encuesta y le pregunto ¿qué es la felicidad? Cada uno va a dar su propia versión de su felicidad, porque es una cosa subjetiva. Pero sí existe la verdadera felicidad. Y como decía un filósofo pagano, el hombre sabe que en un lugar está la felicidad. Y como un borracho dice, busca su casa, la puerta de su casa para entrar, así el hombre busca. Pero como un borracho, como una persona drogada, como una persona no en sus sentidos, busca y golpea puertas para ver dónde está la felicidad. Y nunca la encuentra, porque la felicidad, satisfacción verdadera se encuentra solo en Dios. Y por eso cuando encontramos a Dios, o mejor dicho, cuando somos encontrados por Dios, entonces allí comienza realmente la vida del hombre que cambia absolutamente su manera de pensar, de sentir. Necesitamos buscar a ese Señor. Quiero estar contigo, Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Miro los pájaros y veo que ellos se elevan. Yo quiero elevarme juntamente con ellos para estar más cerca de ti. Ese hombre es bienaventurado. Bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán. Pero no solo se queda en eso, sino que pasamos a lo segundo. Fíjense, otra bienaventuranza, versículo 5 en adelante. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Esta es la segunda bienaventuranza. Bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza. Feliz es el hombre, Señor, que habita en tu casa, en tu presencia. Pero feliz también es el hombre que reconoce que en sí mismo es débil y frágil y que no tiene las capacidades ni la fuerza para salir adelante. Feliz es el hombre que reconoce que en su debilidad solo puede encontrar fortaleza verdadera cuando está buscando tu presencia. Y que su fortaleza viene de ti. Pablo aprendió esa lección, ¿recuerda? Cuando dice conozco a un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, en 2 Corintios 12, no lo sé, que vio cosas inefables que le es imposible a un hombre entender. Dice, pero para que las revelaciones no lo exaltasen en demasía, ¿qué hizo el Señor? Le dio un aguijón en la cara. ¿Y para qué? ¿Cuál es la gran lección que le enseñó el Señor? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermanos, eso es lo que significa tener una relación con Dios. ¿Y por qué le buscamos? Porque nosotros no somos suficientes en nosotros mismos. Necesitamos al Señor permanentemente porque nuestra debilidad magnifica el poder de Dios en nosotros. Pablo dijo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, tú me sostienes cuando paso por momentos difíciles. Tú me sostienes cuando un diagnóstico médico me deja sin palabras porque no sé qué hacer con mi vida. Y puede ser que me quede poco tiempo y pienso por qué. Pero luego voy al Señor y digo, ahora soy más débil que nunca, pero yo sé que entonces tú eres más fuerte que nunca en mí.
Necesito de tu fortaleza. Necesito de tu consuelo. Necesito, Señor, que tú me levantes de mi postración cuando no sé qué hacer, cuando paso por situaciones difíciles, muchas veces de cualquier tipo, que traen consigo una tristeza muy grande a mi corazón. Necesito tu fuerza. La paradoja es que cuando nosotros pensamos que somos fuertes, es porque estamos más debilitados. Pero cuando estamos más debilitados, es porque somos más fuertes. Esa es la gran paradoja de la vida cristiana. El Señor puede hacer más con un barro que es más dócil por las aflicciones que está enfrentando que por un barro endurecido por el orgullo. Le dijo el Señor a través del profeta Isaías, ¿cierto?, que Él habita en lo alto, pero también en el corazón contrito y humillado. El Señor nos quiere débiles para que sea evidente que el poder suyo es el que nos sostiene y nos lleva adelante. Bienaventurado, dichoso el hombre que tiene en ti su fuerza. ¿Saben? Debe haber alegría en nuestro corazón cuando nos sentimos débiles, porque entonces Dios va a hacernos fuertes. Pero no solo eso, dice el versículo 5, sino dice, en cuyo corazón están tus caminos, es decir, tu voluntad. ¿Cuál debe ser el deseo más grande de aquel que ama a Dios con todo su corazón y que responde a esa obra de redención que Él hizo en la persona de Jesucristo en nosotros? De estar con Él, buscar su presencia, como lo hemos visto en los primeros 4 versículos, pero también reconocer su debilidad para que la fuerza del Señor sea la que lo sostenga, pero al mismo tiempo tener la disposición de hacer la voluntad de Dios. En cuyo corazón están tus caminos, no mis caminos. No mis caminos. Yo debo renunciar a mi propio estilo de vida. Yo debo renunciar a mi propia concepción de la vida para que sea la del Señor la que se imponga en mí. Son tus caminos, Señor. El Salmo 37. Dice el versículo 3, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Luego dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Muchas veces el creyente toma la segunda parte, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero se olvidó lo más importante. Él te concederá las peticiones de tu corazón cuando tú te deleitas en Dios. Porque si tú te deleitas en Dios, entonces el hacer su voluntad es lo que te agrada. El Señor Jesucristo dijo en el Salmo 40, obviamente David lo escribió, pero proféticamente, ¿cierto? Él dice, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Yo quiero hacer tu voluntad. Fíjense que el Señor Jesucristo dijo varias veces lo siguiente, no son mis obras, en las obras del que me envió. No son mis palabras, en las palabras del que me envió. ¿Qué es lo que Él quiso hacer cuando vino a esta tierra? Hacer la voluntad del Padre. Y por eso antes de partir a la gloria en Juan 17 dice, glorifícame contigo, con la gloria que tuve, glorifícame al lado tuyo, con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y dice, yo te he glorificado en la tierra. ¿Para qué vino Cristo acá? Para glorificar al Padre. Hermanos, ¿para qué fuimos salvados nosotros aquí? Para glorificar al Padre. Recuerden, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, ¿pero para qué? Para la gloria de Dios Padre. Esa es la razón de la salvación. La gloria de Dios es la razón del Evangelio. Y hermanos, cuando nosotros entendemos esto, entonces sabemos por qué vivimos en esta tierra. ¿Por qué el Señor no nos salva y nos lleva inmediatamente a su presencia? Porque Él quiere que reflejar a través de su iglesia, de su cuerpo, visos de su gloria aquí en esta tierra.
para llevar a otros al conocimiento de la verdad y para que toda la honra sea precisamente para Él. El corazón de un verdadero creyente, de un hombre que ama a Dios, está puesto ¿dónde? En los caminos del Señor, en cuyo corazón están tus caminos. Y luego otra vez ilustra, nuevamente, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuentes. Son palabras hermosas. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Miren lo que está diciendo. Miren, está reconociendo que el hombre es frágil, que el hombre pasa por situaciones dolorosas, difíciles de sobrellevar. Dice, atravesando el valle de lágrimas. Ese es el valle de la aflicción. Cuando todo parece oscuro. Yo antes de que el Señor me alcanzara estaba completamente perdido, porque estaba con una depresión horrible durante 3 años, con intentos de suicidio incluidos. Atravesando el valle de lágrimas, no veía absolutamente nada bueno adelante. Todo para mí era malo, no había ninguna esperanza. Y entonces el Señor me tomó y me sacó de ahí. Y el valle de lágrimas se transformó en fuente. Los teólogos dicen que probablemente se puede aplicar esto cuando dice atravesando en valle de lágrimas lo cambian en fuentes a la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Él nos llena con su presencia. Y al llenarnos con su presencia nos da la fuerza para ir de poder en poder. Para triunfar en esta batalla que tenemos por delante como soldados de Jesucristo, como vimos ayer, como atleta que corre en la carrera, como el labrador que trabaja duro para producir el fruto, así también nosotros estamos en las manos del Señor para que Él nos lleve de poder en poder, de gloria en gloria, siendo transformados conforme a la imagen. ¿Dónde se produce eso? En su presencia. Bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza. Hermanos, qué bueno es no tener las fuerzas en nosotros mismos y confiar en nosotros mismos. Qué bueno es no confiar en el hombre, porque el hombre, nuestro prójimo, es tan débil como nosotros, sino confiar en el Dios Todopoderoso. Él no nos deja postrados, Él nos levanta, Él nos da las fuerzas que necesitamos. Miren lo que el apóstol Pablo le dice a los efesios, o mejor dicho, a Dios en favor de los efesios. En el capítulo 1, orando, el versículo 15 en adelante, Pablo dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, y aquí enumera varias peticiones de oración, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y aquí dice, versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Miren lo que está diciendo. Utiliza 4 palabras en griego para hablar del mismo concepto. Versículo 19. La grandeza de su poder según la operación del poder de su fuerza. 4 palabras que tienen el mismo sentido. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo allí? Está diciendo que él está orando al Padre para que el Señor les dé el entendimiento, la comprensión espiritual de las cosas y puedan disfrutar del poder de Dios que está actuando en favor de ellos. Hermanos, lo que nos sostiene no es nuestra sabiduría ni nuestra capacidad, nos sostiene el poder de Dios. ¿Y cuál es ese poder? Pablo lo dice enseguida, el cual operó en Jesucristo para levantarle entre los muertos. Imagínense el poder. El mismo que operó para levantar a Jesús de entre los muertos es el mismo que opera en nosotros. Está en nosotros, el Espíritu Santo morando en nosotros. Nos capacita. Hermanos, cuando pasemos por situaciones difíciles, acordémonos de estas verdades eternas, de estas verdades objetivas. Cuando subjetivamente nuestro ánimo decaiga, miremos otra vez la Escritura y veamos que el poder de Dios está en nosotros
para darnos la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza. Luego eleva una oración. En medio de su confianza en el Señor, eleva una oración, versículo 8 al 10, 8 y 9 en realidad. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Señor, atiende mi súplica, mi ruego. Señor, yo te necesito desesperadamente. Porque yo sé, porque yo tengo la convicción que es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Miren, lo primero es una proposición positiva, es decir, una verdad absoluta que menciona en el versículo 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Él analiza la situación y dice, en realidad un día en tu presencia es mejor que 1000 fuera de ellos. Pero no solo dice eso, sino que ahora hay una determinación en su corazón. ¿Cuál es? Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en morada de maldad. El Salmo 73 es uno de los salmos más lindos y quizás que nos refleja a nosotros también. ¿Recuerdan lo que pasó con el salmista? Él dice que por poco se deslizaron sus pasos viendo la prosperidad de los arrogantes. Empieza a mirar y los paganos, los que empuñaban su mano contra el cielo, prosperaban y no tenían congojas, dice, no tenían enfermedades, no tenían sufrimiento. Aparentemente tenían todo, la felicidad, la satisfacción. Pero él estaba completamente equivocado. ¿Y cómo se dio cuenta de que estaba equivocado? Cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ello. ¿A dónde? ¿Desde dónde podemos observar e interpretar la realidad tal como es? Solamente de la perspectiva de Dios. Solamente la perspectiva de Dios. Y él se avergüenza, dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzada. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, nada. Nada deseo de la tierra. Qué tremendo. ¿Dónde encuentra la visión, la comprensión correcta de las cosas? En la presencia de Dios, hasta que entrando en el santuario de Dios. Por eso aquí el salmista en el Salmo 84 también expresa una verdad de esa naturaleza. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en la morada de maldad. Pero el énfasis aquí está en escogería, es decir, él determinó estar a la puerta de la casa de su Dios. Eso era su lugar. Nadie lo podía mover de allí, era su gran satisfacción. Hermanos, esto es lo que debe llevarnos a nosotros a buscar al Señor con toda nuestra pasión, con el deseo de nuestra alma. ¿Cuántas veces? Y esta es un reconocimiento también de nuestra negligencia. ¿Cuántas veces estamos más dispuestos a pasar tiempo en otras cosas intrascendentes en lugar de pasar tiempo en la presencia de Dios? Si la verdadera felicidad está en Él, ¿por qué no lo buscamos más seguir? Bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza, bienaventurados los que habitan en tu casa. Y luego termina el Salmo diciendo en el versículo 12, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Feliz el hombre que en ti confía. Bienaventurado el hombre que en ti confía. Evidentemente estas cosas van juntas. Si verdaderamente confío en el Señor, voy a querer estar en su presencia permanentemente. Si verdaderamente confío en el Señor, voy a tener en Él mi fuerza. Tú eres mi fortaleza y mi escudo, porque yo confío en ti. Hermanos, cuando vienen las elecciones, ya sea parlamentarias, ya sea de alcaldes, de concejales o ya sea de del Poder Ejecutivo, nosotros tenemos la conciencia, ¿verdad?, como para votar en conciencia precisamente, considerando los principios que Dios ha establecido, por supuesto, pero al dar nuestro voto,
nunca, nunca, nunca esperemos que un hombre va a hacer lo que solo Dios puede hacer. Nuestra confianza está en el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Jehová. Nosotros debemos expresar nuestra confianza en una forma permanente y consistente. Pero pastor, mi hijo, la verdad es que no está por buen camino. Mi hijo, ¿lo has instruido bíblicamente? Sí. ¿Estás todo el tiempo hablando sobre eso? ¿Estás corrigiendo su vida? Sí. ¿Estás hablándole de la cruz de Cristo y la extraordinaria obra que Él hizo en favor de Él? Sí, sí. Entonces, confía en el Señor. Tú no vas a cambiar su corazón. De hecho, ninguno de nosotros pudo cambiar nuestro propio corazón, ¿cierto? Pero Dios sí puede hacerlo. Y allí donde oramos, y ahí donde nosotros dejamos en las manos del Señor, Señor, hay una situación difícil en mi hogar, pero Señor, tú tienes el poder para hacer la obra y transformar aquello que es negativo y aquello que a lo mejor nosotros hemos estropeado. Tú lo puedes arreglar. Tú eres el único. Esa es confianza. La confianza de Dios se expresa cuando yo oigo lo que dice el Señor y a pesar de haber diferentes posiciones, yo digo, la última palabra la tiene el Señor y si el Señor dice esto, yo le creo a Él y no le creo a los demás. Cuando hay una discusión, el que dirime todo eso es la palabra de Dios. El Señor dice esto, nosotros no añadimos absolutamente nada más. La confianza en el Señor se manifiesta también cuando yo dependo más de Él y no de mí. Nosotros tenemos un problema, siempre queremos mantenernos en el timón de nuestra vida. Pero ¿qué pasa cuando las circunstancias nos despiertan de un momento a otro y nos dicen, tú no tienes el control de absolutamente nada? ¿Se han dado cuenta de eso? No tenemos el control sobre absolutamente nada. ¿Qué va a pasar en unos minutos más? No tenemos idea. ¿Qué va a pasar en unas horas más? No tenemos idea. ¿Qué va a pasar mañana? No sabemos. Todo está en manos del Señor, tal como decía el hermano delante cuando conversábamos. Él es soberano. Esto que está pasando en la sociedad es un desastre moral, sí es un desastre moral, pero eso no significa que Dios no siga teniendo el control. Pero nosotros no tenemos el control. La soberanía de Dios me está diciendo, mira, tú no tienes el control, yo siempre lo tengo. Y eso me lleva a ¿qué cosa? A una confianza completa, plena, total en Él. Entregarme en los brazos de Él y dejar que Él haga su voluntad, que Él me guíe por el camino que Él quiera, que Él me enseñe el camino, que Él me conduzca por el camino, que Él me acompañe por el camino y que Él definitivamente me lleve a donde Él así determine llevarme. Él es Dios, yo soy su hijo y el Padre es el que conduce al Hijo. Hermanos, la verdadera satisfacción del corazón del creyente está en un anhelo por Dios. Cuando anhela a Dios fervientemente de todo su corazón, lo busca afanosamente. Cuando lo busca es porque está reconociendo que en su fuerza no es suficiente y necesita la fuerza y el poder de Dios en su favor. Y cuando hace eso es porque está confiando plenamente en el Señor. La confianza en nosotros mismos destruye nuestra confianza en Dios. La confianza en Dios elimina la confianza en nosotros mismos. Esperemos en el Señor, busquémoslo afanosamente. A través de la meditación, la reflexión de la palabra, a través de la oración, a través de la comunión con los hermanos, a través de la exhortación comunitaria o congregacional, a través del evangelismo. Todas estas son actividades espirituales. Todo lo que hace el creyente es espiritual, ¿verdad? Aún su trabajo, como vimos hace un rato atrás. Pero todo esto debe pretender una sola cosa: tener una intimidad más profunda con Dios. Que Él haga con nosotros lo que Él quiera, porque lo que Él hace, eso va a lograr satisfacción a nuestro corazón. Somos felices cuando buscamos a Dios. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Somos felices cuando descansamos en Dios y dependemos de su poder. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Somos felices cuando confiamos plenamente en el Señor.